Esto significa que el total de los tributos brutos que recaudó la DIAN en el año 2007 ascendió a la suma de 60.2 billones de pesos. Y ello significa un incremento frente a lo logrado en el año 2006 del 14.5%. Esta cifra consolidada del año 2007 muestra que para el periodo 2002-2007 el recaudo de la nación ha crecido en términos reales el 67.7%, por encima de lo que ha sido el comportamiento de la inflación en este mismo periodo. A julio de este año, los recaudos han ascendido a la suma de 40.8 billones de pesos, lo que significa un crecimiento frente a la recaudación de julio del año pasado del 11.9%. Este crecimiento tan favorable a los recaudos ha sido posible por las reformas tributarias que le aprobó el Congreso de la República al Gobierno Nacional y por una mayor gestión y eficiencia por parte de la DIAN. Registros como el número de contribuyentes han aumentado sustancialmente y hemos mejorado y extendido la base gravable que hoy tributa IVA, lo cual representa un esfuerzo muy importante para mejorar la base tributaria y la incorporación de nuevos contribuyentes. El noveno logro tiene que ver con las finanzas públicas de los departamentos y los municipios. Una economía que crece debe tener efectos favorables en los ingresos tributarios de los municipios y de los departamentos, principales beneficiados por el buen crecimiento económico de los últimos años. En efecto, los departamentos crecieron en el año 2007 sus ingresos en el 6.7% en términos reales frente a los recaudos del año 2006, lo que significa que en el periodo 2002-2007 los recaudos en términos reales de los departamentos a nivel de ingresos tributarios, lo cual quiere decir que se excluye regalías y se excluye la participación en el Sistema General de Participaciones de la Nación, fue del 44.5%. Y cuando se miran los municipios encontramos que en el año 2007 sus ingresos tributarios crecieron en términos reales el 4.5% y para el periodo 2002-2007 se acumula un crecimiento en términos reales, es decir, por encima de la inflación, del 58%. Esto nos da mucha más tranquilidad en lo que es el mejoramiento de las finanzas públicas de los entes territoriales, producto del buen manejo que han tenido los entes territoriales y de la dinámica del crecimiento económico. El último logro tiene que ver con la reforma financiera. Nos habíamos impuesto la presentación de una reforma financiera al Congreso de la República. Ha sido aprobada en primer debate por las comisiones terceras del Senado y la Cámara. La reforma tributaria tiene dos ejes fundamentales. El primero de ellos, lograr desarrollar con una gran profundidad la figura del consumidor financiero, fortalecer sus derechos, pero también sus deberes, con el espíritu de construir mayor confianza entre el cliente y el consumidor financiero y el establecimiento financiero. Y el segundo eje de la reforma financiera es avanzar en el régimen de pensiones para el manejo de los ahorros, introduciendo la figura de los multifondos, lo cual va a permitir que los fondos privados de pensiones puedan ampliar su gama de portafolios, mejorando la rentabilidad y el riesgo de más de 6 millones de colombianos que hoy ahorran en los fondos privados de pensiones. Estos 10 logros nos permiten cumplir claramente lo que nos habíamos establecido hace un año. Veamos ahora los retos para el periodo 2008-2009. El primero de ellos tiene que ver con el grado de inversión. Colombia espera que las agencias calificadoras valoren realmente los esfuerzos en materia de balances económicos y sociales que ha hecho el gobierno. Seguramente, en la actual circunstancia de mercados internacionales, donde hay volatilidades e incertidumbres en los mercados financieros, las agencias calificadoras estarán muy atentas al resultado en términos de crecimiento económico, de metas fiscales y de niveles de deuda que se ha impuesto el gobierno colombiano para el próximo año. Pero esperamos que a Colombia se le reconozca su esfuerzo y recupere el grado de inversión que perdimos en el año 1998. El segundo reto tiene que ver
con los balances primarios y el déficit. A nivel de balances primarios, nos hemos propuesto para el sector público no financiero una meta del 3% como proporción del PIB para el año 2008 y del 1.9% para el año 2009. Y para el Gobierno Nacional Central, aspiramos a continuar por cuarto y quinto año consecutivo mostrando superávit en el balance primario de la Nación, para el año 2008 del 0.7% y para el año 2009 del 0.4%. Estos balances son muy exigentes porque hay que reconocer que el Gobierno Nacional tiene hoy compromisos adicionales crecientes. Tenemos que atender cada día un mayor pago de pensiones. Tenemos que fortalecer nuestra inversión en seguridad democrática. El último acto legislativo de transferencias para las regiones representa un esfuerzo adicional en el año 2008 y 2009 para las finanzas públicas del Gobierno Central. Y estamos asumiendo una serie de contingencias y pasivos que en el pasado no estaban debidamente incorporados en las cuentas fiscales, pero que el Gobierno ha considerado crucial en un ejercicio de transparencia para hacer claros y creíbles los balances fiscales que tiene la Nación. Y a nivel del déficit, para el Gobierno Nacional Central, estimamos que para el año 2002 vamos a terminar para el Gobierno Nacional Central con una cifra del 3.2% y para el año 2009 con una cifra del 3%. Y a nivel del sector público consolidado, esperamos en el año 2008 terminar con una cifra del 1% como proporción del PIB y para el año 2009 una cifra del 1.4%. Cifra que es muy inferior a la de otros países de América Latina que tienen grado de inversión. Brasil tiene el 2.3%, Argentina tiene el 2.4%, México tiene el 1.8%, lo que muestra el balance positivo que viene haciendo Colombia para ajustar de una manera gradual sus cifras fiscales. El tercer reto que tenemos para el año 2008-2009 tiene que ver con el balance entre crecimiento económico e inflación. El gobierno siempre ha dicho que el éxito de una política económica radica en lograr un adecuado balance entre el crecimiento de la economía y una inflación controlada. En el año 2007, el balance crecimiento económico e inflación de Colombia fue el segundo más exitoso en América Latina, solo fue superado por Perú. Y nos proponemos para el año 2008 y 2009 seguir en esta senda. Creemos que dadas las actuales circunstancias de la economía internacional, el fenómeno de choque de oferta que ha generado los precios de los alimentos y del petróleo, Colombia está en condiciones de lograr que su economía pueda crecer a niveles del 2008 y del 2009 del 5%, lo cual superaría hoy las estimaciones previstas para el mundo y para América Latina, las cuales no superan el 4%. Y creemos que hay hechos positivos por el lado de la inflación. Si bien está venido creciendo este año, y los últimos 12 meses muestran una cifra cercana al 7.87%, hay que destacar que Colombia ha logrado controlar su inflación básica o su inflación macroeconómica a niveles inferiores al 4%, lo que muestra el gran potencial que tendría la economía una vez se logre superar los altos precios de alimentos y del petróleo para regresar en una senda inflacionaria baja como la traíamos hasta el año 2006. En materia de inversión, el gobierno continuará en la tarea de mantener la inversión como proporción del PIB a niveles mínimos del 25%. Siempre lo hemos dicho, la clave para generar empleo y para construir dinámica en el crecimiento económico está en la inversión, y el gobierno considera que tiene que seguir adelante en esta materia. Los datos de inversión extranjera directa y los datos de importación de bienes de capital ocurridos hasta las últimas cifras de este año muestran un balance positivo en esta materia y permiten creer que estaremos en condiciones de defender y sostener este nivel de inversión como proporción del Producto Interno Bruto. En el campo del desempleo sí que tenemos un desafío enorme. La actual desaceleración de la economía nos impone un reto para la búsqueda de la tasa de desempleo de un dígito. Sin embargo, si logramos mantener la inversión, lograremos darle una dinámica adecuada al mercado laboral. La inversión ha demostrado en los últimos años en Colombia
como es un factor